a esta teleclase de Universidad en Casa. El día de hoy vamos a compartir la segunda clase de la unidad curricular Proyecto Universitario y su impacto sociocomunitario, específicamente el núcleo de identidad universitaria. Recordemos que Universidad en Casa es el programa central del Estado para garantizar que los estudiantes universitarios de Venezuela puedan cursar sus estudios desde sus hogares y que la cuarentena social voluntaria a la que nos convoca el presidente Nicolás Maduro Moros no impacte de manera negativa en la formación de los profesionales. En esta clase, sobre la formación profesional para el ser humano integral desde la ética socialista, desarrollaremos 3 contenidos que veremos a continuación en nuestra pizarra digital. En primer lugar, caracterizaremos al ser humano integral para comprender la importancia de la transformación a través de la formación de nuevos republicanos. Como segundo tema, veremos de manera general elementos de la ética socialista. ¿Cómo debe ser ese ser humano integral transformador de la realidad? Y por último, la formación profesional. ¿Para qué es la formación profesional de ese humano integral en el proceso de transformación social revolucionario que vivimos en nuestro país? De modo tal que los objetivos de esta teleclase son definir al ser humano integral y su importancia, comprender la ética socialista del ser humano integral y caracterizar la formación profesional de los sujetos transformadores. De esta manera, damos inicio al primer momento de esta clase, con el tema el ser humano integral. ¿Cuál es la importancia de la transformación a través de la formación de los nuevos republicanos, de los ciudadanos? Vemos en nuestra Constitución elementos fundamentales que plantean cómo debe ser ese nuevo republicano. Al respecto, vamos a consultar nuestro preámbulo de la siguiente forma. Plantea así: con el fin supremo de refundar la República para establecer una sociedad democrática, participativa y protagónica, multiétnica y pluricultural, en un estado de justicia, federal y descentralizado, que consolide los valores de la libertad, la independencia, la paz, la solidaridad, el bien común, la integridad territorial, la convivencia y el imperio de la ley para esta y las futuras generaciones. Asegure el derecho a la vida, al trabajo, a la cultura, a la educación, a la justicia social y a la igualdad sin discriminación. Es en estos elementos donde nosotros tenemos los fundamentos de ese nuevo ser humano, de ese ser humano integral que debe estar conformado, constituido, asumido desde los elementos que estudiamos en la clase pasada sobre el árbol de las 4 raíces. Repasemos un poco sobre el principio bolivariano. En su discurso en Angostura nos plantea ese ser humano integral desde la necesidad de un ser virtuoso, talentoso, valiente y patriota para poder constituir una república y una patria libre. Asimismo, Simón Rodríguez nos planteó la formación de republicanos, la formación integral del ser humano, no solo en las letras, sino en la cultura, en las relaciones humanas, en todo lo que implica el ser social. Asimismo, Zamora, desde el principio, tierra y hombres libres, que nos conduce al estudio y la defensa de la soberanía de los pueblos del mundo, desde el respeto que debemos tener por ella y la defensa de nuestra propia soberanía. Por último, como cuarta raíz de este árbol, el comandante Chávez, con el Plan de la Patria, la ley del Plan de la Patria que estudiamos en la clase pasada. Estos son elementos fundamentales que nos conducen a entender que un ser humano integral debe formarse
desde las políticas del Estado, desde los elementos fundamentales de cada uno de los subsistemas educativos. En educación universitaria, un profesional tiene que tener herramientas técnicas, tiene que estar formado técnicamente, pero eso no lo aísla de ser un ser humano integral. Todo profesional en formación tiene que plantearse algunos principios. La participación consciente desde su formación. ¿Para qué participa? ¿Para qué se forma? ¿Cómo participa? ¿Cómo aporta a la patria? ¿Cómo aporta a la soberanía? Asimismo, la educación ideológica para la conciencia social. Tenemos que saber cuál es nuestra idea de ciudadano, cuál es nuestro principio que está, si bien cierto, establecido en nuestra Constitución. Cada uno de los elementos de esta Constitución, cada uno de los elementos del Plan de la Patria nos orienta hacia esa formación profesional. Es el ideario de los sujetos venezolanos que asumimos formarnos como seres integrales. Asimismo, entonces, la realización plena del ser. ¿A qué se refiere la realización plena del ser? Son todos los elementos que nos hacen ser humanos integrales. El deporte, la cultura, el cuidado del ambiente, la formación técnica profesional, el estudio personal, el trabajo colectivo, el trabajo liberador. Formarnos como profesionales, formar además un ser humano integral, avanza hacia el hecho de el trabajo liberador, el trabajo como elemento que nos permite gozar ese espacio en el que nosotros hacemos nuestro desarrollo profesional. Todos y cada uno de los que en Venezuela asumimos el trabajo liberador como conciencia política, como conciencia social, entendemos además que la formación es un elemento permanente y constante. Un ser humano integral no es solamente entonces ese profesional que se gradúa en un área específica, sino que si esa formación técnica que tiene para un área específica no está vinculada con todos los elementos de la sociedad, no está relacionado su ejercicio profesional a un trabajo que le permita disfrutar el trabajo, aportar a la patria, además de a sí mismo. Si no es así, entonces no estamos siendo seres humanos integrales. El ser humano integral como principio del Che Guevara, como principio de Simón Rodríguez, como principio de nuestro comandante Hugo Chávez, como lo ha planteado Fidel Castro, entre otros, tiene que ver entonces con la corresponsabilidad como sujetos de un área profesional y la vinculación multidisciplinaria de nuestra profesión con todas las otras profesiones o todos los otros profesionales con los que nosotros debemos hacer vida para poder desarrollar cualquier proyecto en nuestra patria. Nuestros proyectos no son entonces solamente proyectos profesionales, sino también son proyectos de vida, son proyectos de país, y eso entonces nos hace corresponsables, nos obliga a asumir incluso andragógicamente la formación universitaria para asumir la integralidad del ser. De esta manera cerramos entonces con nuestro primer momento de la clase 2. Demos inicio al segundo momento de esta clase. El tema es la ética socialista. ¿Qué es la ética? En principio, tenemos como términos generales que la ética hace referencia a los valores de cada uno de nosotros y cómo ellos guían nuestra práctica. La ética guía nuestro hacer, determina cómo y para qué hacemos las cosas. De allí que tú y yo y todas las personas que conocemos tienen unos principios éticos. Esos principios rigen la forma y la razón de nuestro hacer, de nuestra cotidianidad. Vamos a estudiar un poco el ser humano en la historia. Para la filosofía griega, la virtud y la razón eran los principios fundamentales. El ser humano alcanzaba la virtud a través del uso de la razón.
Tiempo después, con el pensamiento cristiano, se comienzan a manejar en términos éticos dos elementos o dos conceptos, la culpa y el pecado. Y comienzan estos a regir éticamente el hacer de los sujetos. Luego, en el Renacimiento, se introdujeron aspectos que hoy rigen la política, el poder y la voluntad. El poder hacer y la voluntad para hacer como principios fundamentales de la concepción política. Luego, vemos que para los siglos XVIII y XIX se rigió por lo material, los principios éticos de la propiedad, las cosas y el capital, siendo este concepto ético, el capital, lo que nosotros combatimos hoy en día como principio desde el socialismo. Es importante referir que para la mitad del siglo XX, Freud influencia desde la concepción ética de que los factores ambientales determinan el comportamiento humano. Y es desde ese principio que comenzamos a estudiar el relacionamiento de los sujetos, su comportamiento y su contexto. Para el siglo XXI debemos enfocar el énfasis en la transformación social para poder lograr la armonía y la convivencia. Vamos a detenernos aquí un minuto. La armonía y la convivencia como principios fundamentales que deben regir la ética. La ética del socialismo, que bien podemos ver desarrollada en los 5 objetivos históricos del Plan de la Patria, están fundamentadas para el siglo XXI en la Revolución Bolivariana desde profundos sentimientos de amor. Legado del comandante Hugo Chávez, que nos plantea que es indispensable movilizarnos desde propios criterios que respeten al otro. Nosotros como sujetos, desde profundos sentimientos de amor, nos vinculamos con nuestro entorno, con nuestro ambiente, con los elementos que están en el exterior de nuestros propios principios y generamos procesos reales de relacionamiento desde el respeto, desde la convivencia, desde la construcción de comunidad. La ética socialista del siglo XXI en nuestro país tiene que plantearnos la necesidad de construir comunidad desde reconocernos, desde convivir en el respeto. Vamos a preguntarnos entonces, ¿qué es la ética socialista? ¿Qué es para ti la ética socialista? Desde acá te presentamos algunas ideas. Para nosotros, la ética socialista es reconocerse e identificarse como sujetos de transformación, con principios claros de corresponsabilidad, de igualdad, de respeto a la soberanía de los pueblos del mundo. La soberanía de los pueblos es para nosotros un principio fundamental, en la medida en que nosotros respetamos a los demás pueblos del mundo y tenemos elementos que nos obligan a exigir al mundo respeto a nuestra propia soberanía, respeto a las culturas ancestrales, respeto a nuestros aborígenes, respeto a nuestros criterios de autodeterminación, a los procesos de corresponsabilidad en la gestión del Estado. Todos esos elementos que para nosotros forman parte de la ética socialista nos conducen a la necesidad de formarnos profesionalmente en esos principios. ¿Y por qué formarnos profesionalmente en esos principios? Porque son principios que rigen el quehacer de la República Bolivariana de Venezuela. Son principios que están en la Constitución, son principios que están en las leyes, son principios que forman parte del Estado, que forman parte de nuestra ética institucional. Ahora bien, ¿cómo debe ser ese ser humano integral transformador de la realidad? La formación integral como posibilidad de transformar. ¿Qué debemos transformar? ¿Qué es lo que vamos a transformar? Fundamentalmente, la realidad. ¿Cuál es la realidad actual? Y les invito a ustedes entonces a estudiar sobre eso. ¿Cómo caracterizamos la realidad en la que vivimos y que sentimos obligación de transformar hacia una realidad que
nos lleve a una sociedad como la necesitamos. Eso nos lleva a pensar en que debemos planificar territorialmente de otra manera, que debemos entender que profesionalmente los principios éticos que nos rigen nos obligan a vincularnos con la realidad, a vincularnos con el territorio, a vincularnos con todos y cada uno de los otros profesionales que, si bien están fundamentados en otros principios técnicos y tecnológicos, comparten con nosotros la realización de cualquier proyecto. Podemos leer un poco más de este tema en distintos autores. No quiero dejar de mencionar a Adolfo Sánchez, pero tampoco puedo dejar de hablar de los principios éticos de Hugo Chávez, de los principios que nos plantea Ernesto Che Guevara, de los principios éticos del socialismo que expone Fidel Castro. Tenemos que hablar de los modos de dirección en el libro de Orlando Borrego. Tenemos un sinfín de referentes desde el punto de vista de la construcción ética del socialismo. Y tú eres responsable y corresponsable de esos principios. Como profesional de la República, avanzar hacia la necesidad de comprender cuál es tu papel como profesional en formación dentro de la construcción de esa ética socialista, desde los principios bolivarianos, desde los principios robinsonianos, desde los principios zamoranos. Vamos a referirnos al libro Nicolás Maduro, La juventud y los estudiantes. Voy a hacer una cita para cerrar el momento 2 de nuestra clase. Dice así: necesitamos un nuevo tipo de liderazgo, un nuevo tipo de práctica política, un nuevo tipo de acción. Y ese nuevo tipo de acción pasa por convertirnos en misioneros y misioneras de la obra revolucionaria en todos los espacios. De esta manera, damos inicio al tercer momento de nuestra clase, la formación profesional. Y ustedes se preguntarán, ¿qué tiene que ver todo este tema de la ética socialista con la formación profesional? ¿Para qué es la formación profesional de ese ser humano integral en este proceso de transformación social o revolución bolivariana? Pues bien, la formación profesional en la revolución bolivariana está vinculada con las dinámicas de aprendizaje transformador. Primer elemento, debemos modificar las prácticas de aprendizaje tradicional. Hemos aprendido a los procesos de enseñanza unidireccional y la revolución bolivariana nos obliga a desarrollar dinámicas distintas para poder construir y aprender en el hacer. Debemos participar en el proceso de enseñanza. De allí que hablamos de enseñanza y aprendizaje. Esas dinámicas de aprendizaje deben ser transformadoras para que desde una forma distinta de enseñar y de aprender podamos ir transformando en la medida en que avanzamos en nuestros estudios. Nos transformamos nosotros, los docentes que trabajamos con ustedes, y se transforman ustedes en la medida en que ustedes se comprometen con su propio aprendizaje. ¿Y cómo es eso? Bueno, vamos a valorar una cosa que hemos denominado diálogo de saberes. Los aprendizajes que cada uno de ustedes tienen, que traen de su realidad, de su contexto de vida, de familia, del lugar donde habitan. Esos conocimientos son válidos en su proceso de aprendizaje, no están en cero. Ustedes tienen luz, tienen conocimientos, tienen elementos que los conducen a procesos de aprendizaje diferenciados y desde allí se transforman. En la medida en que ustedes pueden progresivamente identificar cuáles son sus aprendizajes y sus saberes, y en esa medida ustedes puedan avanzar en el hecho de estudiar, en esa medida ustedes van a ir progresivamente transformándose. Otro elemento que vamos a estudiar es la orientación de las universidades para el desarrollo nacional. ¿Y eso qué tiene que ver con lo que venimos hablando?
pues es fundamental, es indispensable que la decisión que como sujetos ustedes toman en su formación impacte el desarrollo nacional. Y es por eso que estamos estudiando el Plan de la Patria, y es por eso que vamos a la Constitución, y es por eso que estudiamos los principios fundamentales de la ética, de la moral, de los principios constitucionales y el ideario de nuestra patria. Por eso vamos a Bolívar y por eso vamos a nuestros pensadores. Pero más allá de eso, la ley del Plan de la Patria nos establece cuáles son las orientaciones para el desarrollo nacional. Y desde allí nosotros debemos identificar qué estoy estudiando. Soy un profesional en formación de un área específica y cómo eso tiene que ver con el desarrollo nacional. Cómo eso tiene que ver con la realidad social del contexto en el que habito y cómo impacta eso en el país, en la ciudad. Estamos en un proceso necesariamente de estudio, de análisis, de reflexión y de acción. Y desde allí, cada uno de ustedes, estudiantes universitarios, tiene un papel fundamental. Otro elemento es la creatividad y el liderazgo productivo. ¿Y eso qué significa? Romper los procesos de producción o de monoproducción que han venido ustedes estudiando en el núcleo Venezuela Potencia Productiva. La creatividad para poder formarse como líderes profesionales que aporten a la patria elementos fundamentales para el desarrollo social, para el desarrollo económico, para el desarrollo sostenible de la patria. Vamos a ver un gráfico en el que podemos ver las dimensiones de la formación. Nos encontramos acá con el eje epistémico metodológico. Son las consideraciones de la realidad como totalidad orgánica. ¿Cómo entendemos la realidad? ¿Cómo nos visualizamos nosotros como parte fundamental, individual y colectiva de una totalidad orgánica en la que coexistimos como estudiantes universitarios, como habitantes de un territorio, como habitantes del país, y ese país está en un continente y a su vez en el planeta? Tenemos un eje sociocultural y ambiental que nos conduce a formarnos profesionalmente en el nuevo orden de relaciones entre el hombre, la mujer, su entorno y el ambiente. ¿Qué hacemos nosotros en lo individual para esa conservación ambiental? ¿Y qué hacemos como colectivos para el logro de ese objetivo? Esto está vinculado con el quinto objetivo de la ley del Plan de la Patria, pero además tiene fundamentalmente que ver con nuestro relacionamiento desde lo cotidiano. ¿Qué hacemos para conservar ese ambiente? ¿Cómo hacemos nosotros la ambientación de nuestro entorno de manera armónica y sostenible? Otro eje es el eje estético-lúdico. Tiene que ver con una educación desde la perspectiva y la experiencia estética, la vinculación con las artes y cómo nos transformamos como sujetos desde aprender a relacionarnos de otra manera. El hecho de la educación no es necesariamente aburrido o no tiene por qué ser rígido. Tiene que pasar también por procesos de creatividad, por procesos de gusto de los elementos que nosotros estudiamos. Y por eso el elemento creativo, la educación desde la perspectiva de la experiencia estética, nos lleva a una concepción decolonial del saber, romper con lo que hasta ahora ha sido un patrón aprendido y ser nosotros creativos en nuestro propio proceso formativo. Asimismo, el eje ético-político, que tiene que ver con el desarrollo del pensamiento crítico y reflexivo para el análisis histórico, social, cultural, ético y político. ¿Y eso qué tiene que ver conmigo si yo estoy estudiando estudios jurídicos o administración o arquitectura? Pues la ética y la política rigen las leyes y el funcionamiento del Estado. El Estado que nos está formando, pero además el Estado para el que nosotros vamos a ejercer profesionalmente. Asimismo, tiene que ver
lo ético y lo político, con todo el basamento jurídico de la patria en la que vamos a desarrollarnos profesionalmente. Por último, no menos importante, el eje científico-técnico. Son los conocimientos, los recursos y las acciones creativas e innovadoras en el campo de la ciencia y la tecnología. Estos elementos son tomados del documento rector de la UVB, sin embargo rigen para toda la educación universitaria. Y me quedo con el eje científico-técnico. Es la formación de ustedes como profesionales. Tiene que ver con la necesidad de innovar, de crear en ciencia y tecnología, de avanzar en procesos que nos permitan trascender la formación de un profesional estanco, de un profesional que no se vincula, de un profesional que tiene un ejercicio individual no vinculado. Tú que me escuchas, piensa, ¿cómo crees tú que la profesión que tú has escogido, la carrera que tú decidiste escoger, se desarrolla profesionalmente de manera individual? ¿O tengo que vincularme con otras personas para hacer ejercicio profesional? Pues definitivamente sí. Pongamos solo un ejemplo. Un arquitecto. Para poder ejercer necesita un ingeniero, necesita un topógrafo, necesita un sociólogo. Y en ese contexto profesional multidisciplinario ejercemos la razón científico-técnica de nuestra formación. Veámonos entonces profesionalmente en el contexto de la ética, en el contexto del socialismo, en el contexto del desarrollo nacional. Y de esta manera entonces vamos cerrando con nuestro tercer momento de la clase de hoy. De esta manera hemos desarrollado nuestra teleclase de Universidad en Casa con el tema 2 de la unidad curricular, Proyecto Universitario y su impacto sociocomunitario, con el abordaje del proceso de enseñanza sobre la formación profesional para el ser humano integral desde la ética socialista. Es buen momento para que hagamos una revisión que nos permite identificar los contenidos aprendidos durante la clase de hoy. Primero, aprendimos a definir el ser humano integral y su importancia. Luego, comprendimos la ética socialista del ser humano integral. Y por último, caracterizamos la formación profesional de los sujetos transformadores. En nombre de todo el equipo de Universidad en Casa, ha sido un placer compartir esta teleclase del día de hoy con ustedes, estudiantes universitarios que están allí compartiendo con nosotros desde sus hogares. Recuerden que deben comunicarse con sus profesores o tutores en sus universidades con el objetivo de recibir las actividades de evaluación correspondientes y profundizar los temas abordados el día de hoy. Muchas gracias, nos vemos en una próxima clase.